Hola estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda parte de médula espinal, pero a la anatomía microscópica del Diplomado Internacional de Neuroanatomía Funcional. Hoy vamos a ver este bello tema, la segunda parte. Recordando la primera, pues la médula empieza desde la unión, desde el bulbo raquídeo, ¿sí? Que es la parte final del tallo cerebral, hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Ahí va la médula espinal, se divide pues en segmento cervical, torácico, lumbar, y en la parte sacra termina lo que es el fin terminal, que es una parte delgadita, y después viene la cola de caballo. Tiene las curvaturas fisiológicas de la columna vertebral, la lordosis cervical, la sifosis lumbar, la lordosis lumbar y parte de esa sifosis sacra y coxigia, ¿sí? Mantiene todo ese recorrido. Son 8 nervios cervicales, después vamos a ver por qué son 8 si hay apenas 7 vértebras cervicales, 12 nervios torácicos, 5 lumbares y 5 sacros. Muy bien, vamos a hacer un corte transversal a esa médula espinal y la vamos a ver de la siguiente manera. Se está viendo de manera transversal desde la parte superior y podemos dividir estructuralmente la médula en una sustancia gris y en una sustancia blanca. A diferencia del encéfalo, la sustancia gris en la médula espinal va a ser central, y es esta que vemos acá. Algunos dicen que tiene forma de herradura, que forma de H. Bueno, cada uno interpreta la imagen o la forma como considere. Y la sustancia blanca está alrededor, está en la periferia. ¿Listo? La sustancia gris va a tener un asta posterior, que vemos acá, y un asta anterior, que está acá. También tiene un asta lateral, ¿sí? Esta asta lateral la vamos a encontrar en toda la parte torácica y lumbar, formando lo que es la cadena ganglionar simpática, que va a dar la orden simpática al tórax, genitales. Eso es lo que va a hacer eso. Por eso en esa parte torácica y lumbar se va a ver una asta lateral. Y otra referencia anatómica que tenemos acá es este tabique mediano. Este tabique mediano va a tener un surco dorsal y una cisura anterior, ¿sí? Hay diferentes nombres también, surco mediano dorsal, cisura mediana ventral. Lo importante es que se ubiquen anatómicamente, sepan utilizar un término y lo puedan entender. Muy bien, también ese tabique va a tener los tabiques alrededor, los tabiques paramedianos, esto que vemos acá. Y a grandes rasgos, con estas referencias anatómicas, la sustancia blanca la podemos dividir en un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior, ¿sí? La sustancia gris tiene astas, asta posterior, asta anterior, y la sustancia blanca tiene un cordón posterior, un cordón lateral y un cordón anterior. ¿Listo? Hasta ahí todo muy bien, muy claro y entendible lo que es la parte interna. Las raíces dorsales, como vemos acá, y las raíces ventrales o anteriores, que van a formar el nervio espinal. Ahí está, muy bien. Ahora vamos a hacer un poquito de zoom a este corte transversal y empezamos a ver los núcleos tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris. Y aquí lo vemos. Este es un corte pues transversal, seguimos igual. De una manera didáctica, académica, todo lo que sea azul son vías ascendentes, van a ser vías sensitivas, van a llevar sensibilidad, ya sea superficial, que la sensibilidad superficial, y cuando veamos vías ascendentes vamos a hacer más énfasis en eso. Sensibilidad, que es el tacto grueso, el dolor y la temperatura. Ya la sensibilidad profunda es la presión, la vibración y la percepción de la posición, ¿sí? Esa es la sensibilidad profunda. Y hay una sensibilidad cortical que vamos a ver más adelante en esas vías. Muy bien, lo rojo va a ser las vías descendentes, todo lo que va a salir, o sea, vías motoras. Recuerden que en la médula tenemos vías motoras y vías sensitivas, nomás. Por eso los síntomas que podemos encontrar son de ese tipo, y los autonómicos también, porque está la cadena simpática y hay unos núcleos también que tienen una actividad parasimpática.
Y las fibras de asociación, que son estas en morado o violeta que vemos acá, que van a conectar diferentes vías de la médula espinal. Van a ser esas interneuronas que van a ayudar a conectar, que se van a decusar o van a unir un núcleo con otro. Muy bien, en su mayoría se van a decusar. Vamos a empezar entonces a hablar de la parte motora. En términos generales, habíamos hablado la vez pasada que todo lo posterior de la médula es sensitivo, especialmente lo que son los cordones posteriores, son netamente sensitivos. Y las astas posteriores, que vemos acá, la sustancia gris, son sensitivas. Lo anterior es motor. Si estamos hablando de las astas anteriores, aquí van a estar los núcleos de la motoneurona inferior. ¿Sí? Toda esa vía motora tiene su motoneurona superior y su motoneurona inferior. Aquí vamos a encontrar el núcleo de esa motoneurona inferior. Y todo lo que es de la sustancia blanca, lateral y anterior, es predominantemente motor. Predominantemente motor. No es exclusivamente motor, pero es predominantemente motor. A diferencia de la sustancia gris, que sí es sensitivo y motora. Exactamente. Muy bien. Uno de los primeros as grandes, importantes, fundamentales de la médula espinal es el tracto córtico espinal, la famosa vía piramidal. Aquí vamos a terminar, aquí es donde van a terminar esa primera motoneurona. La motoneurona empieza en el área motora primaria, baja por todo el tallo, llega a la médula, se decusa en el bulbo, llega a la médula y aquí conecta. ¿Sí? Aquí termina esa primera motoneurona. Va a tener al ladito el tracto rubroespinal que va a ayudar a la parte motora. Este tracto rubroespinal inicia en el núcleo rojo del mesencéfalo y sigue hasta esta porción que ven acá. Muy bien, en lo que va a ayudar el rubroespinal es a estimular la flexión de los músculos e inhibir la extensión, o sea, los músculos extensores los va a inhibir. Y junto con este otro tracto que vemos acá, el retículo espinal lateral y el retículo espinal anterior o medial, este que vemos acá, junto con estos dos, va a ayudar a la contracción muscular, pero este tracto retículo espinal va a hacer lo contrario al rubroespinal. El rubroespinal lo que hacía era estimular la flexión e inhibir los músculos extensores. Este hace lo contrario, inhibe la flexión y estimula a los músculos extensores. Eso es lo que hace. ¿Pero en qué posición? Para que lo entiendan mucho más y lo fascinante y bonito de la médula, y es que todo lo que se vaya hacia línea media, todo lo que sea medial, va a ser proximal en el cuerpo, y todo lo que se aleje de la línea media, o sea, lo que sea más lateral, va a ser distal. Entendiendo proximal en el cuerpo como a todo lo que está cerca o lo que se acerca hacia la cintura escapularia, la cintura pélvica, y todo lo que se acerca hacia la línea media, eso es lo que llamamos algo proximal. Y ya les muestro ahorita unas imágenes hermosas para que entiendan esto. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el tracto, el córtico espinal anterior, porque aquí hay uno córtico espinal lateral, el que les mencioné, y el anterior, tracto córtico espinal anterior, como está hacia la línea media, va a llevar toda la información motora, ¿sí? Para los músculos de cuello, tronco y la parte proximal de los brazos. Ahí es el tracto córtico espinal. En cambio, el córtico espinal lateral va a llevar todo lo distal, manos, extremidades inferiores. Eso es todo lo distal. Muy bien. Así como también está el tracto vestíbulo espinal y el tracto tectoespinal, ¿sí? Que hacen lo mismo que el retículo espinal, pero también en la parte proximal, cuello, tórax y miembros superiores en su parte proximal. ¿Por qué? Porque están aquí hacia la línea media. Como lo ven, el tracto vestíbulo espinal y tracto tectoespinal van a ayudar a la contracción y a la relajación motora, músculos del cuello, también a la de los movimientos oculares, ¿sí? En sus porciones más superiores. Una cosa importante es que la médula en sus diferentes porciones cervicales, torácicas, van a ser diferentes, no van a tener los mismos núcleos exactamente. ¿Sí? Como por ejemplo las astas laterales que les dije que tienen las torácicas y las lumbares nomás.
En las porciones cervicales la médula espinal va a ser más ancha, igual que la lumbar va a ser más anchas porque ahí están los plexos cervicales y lumbosacros. Entonces hay unas diferencias. Muy bien, esta es la parte motora. Ahora vamos a la sensitiva. Uno de los primeros que vemos acá, ¿sí?, es ese tracto, el tracto espinotalámico y el espino reticular, que van a llevar sensibilidad termoalgésica, o sea, dolorosa y temperatura. Van a llevar ellos. La espino-reticular es la que se va a meter con el sistema reticular activador ascendente, que es el de nuestro alertamiento. Por eso cuando nos quemamos o tenemos alguna lesión, algo que nos duela, nos alertamos y rápidamente tenemos que huir o buscar salir de esa zona donde se está generando el dolor. Eso es el espinotalámico y el espino-reticular. Aquí al ladito es el tracto espino-olivar, que es simplemente el tacto, esa sensibilidad de tacto va a estar encargado él. Y vienen los espinos cerebelosos, espino cerebral, dorsal y ventral. Estos dos lo que van a llevar es propiocepción, ¿sí?, esa sensibilidad profunda. Espinotalámico y espino-reticular y espino olivar superficial. La profunda va a estar dada por los espinos cerebelosos, que se van a conectar, ¿sí?, que se van a conectar con los fascículos uniformes y el gracilis, que van a llevar esa información. No se decusa, la sensibilidad profunda no se decusa. Entonces el gracilis y el cuneiforme van a llevar esa sensibilidad espino cerebelosa, dorsal y ventral. Una ya les explico específicamente de dónde a dónde va, para ubicarnos anatómicamente bien estos espinos cerebelosos, cómo es que llevan esa información de miembros superiores del tronco y de miembros inferiores, ¿sí? Eso está ahí, la parte motora y sensitiva. Ahora, acabamos de hablar de la sustancia blanca, ahora vamos a hablar de la sustancia gris. Le hacemos un zoom a esas sustancias y sus funciones están divididas por columnas, ¿sí?, tienen números, o también le llaman las láminas de Rexel. Las láminas de Rexel tienen números y las columnas tienen nombre. Son básicamente lo mismo, ¿sí? Lo importante es ubicarse, no hay que aprendérselas de memoria, sino entender la ubicación de la topografía del cuerpo en la médula espinal, cómo van las vías, qué ubicación tienen, para entender los síntomas. Entonces, las más importantes son estas. Vamos a hablar de las más importantes. Entonces, la primera que vemos es la sustancia gelatinosa, que lleva sensibilidad dolorosa, termoalgésica, que lleva toda la sensibilidad dolorosa exactamente. Luego sigue que es el núcleo propio del asta, que lleva sensibilidad superficial, tacto, y luego viene el núcleo de la columna Clark, que lleva la sensibilidad profunda. Así es como están divididos estos tres. Entonces podríamos hablar que, por ejemplo, el de Clark sería la lámina 6, podríamos hablar que la sustancia gelatinosa es la 2 y que la del núcleo propio es la 3. Así como la 3 y 4, es como a grandes rasgos como podríamos comparar. Pero les menciono esto es por la distribución que tiene: sensibilidad superficial e insensibilidad profunda, estas tres. Aquí está, por ejemplo, el asta lateral, ¿sí? El asta lateral que va desde T1 hasta L2 y lleva toda la cadena ganglionar simpática, esta que vemos acá. ¿Ven? Importante. Y la parasimpática también debe haber algo parasimpático, que forma el plexo hipogástrico y va acá de L4 a S2 en este núcleo. Ahí va, en ese pedacito de médula va todo lo autonómico. Cuando veamos todo el sistema autonómico, que es fascinante, lo van a entender un poco. Y después viene en la parte anterior de esa sustancia gris, en el asta anterior, están los núcleos de las motoneuronas inferiores. Todo esto que vemos acá, las láminas de Rexel serían 7, 8, 9, 10 y en 7, 8, 9 y 7, 8 y 9 llega hasta 9, sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa aquí? La distribución que tiene esto es lo mismo que les mencioné hace rato. Si pueden ver la imagen, pero hablan de los flexores, de los extensores, de la parte distal,
¿sí? De la parte proximal de la distribución. Entonces, para que puedan entender un poco, esta imagen dice más que 1000 palabras. Como les dije, todo lo que se acerca a la línea media, todas esas motoneuronas, ¿sí? Esas motoneuronas están acá de la parte proximal y la parte más distal está en la parte lateral, así es como se divide tanto en miembros superiores, serían cervicales, y en la parte lumbosacra está el miembro inferior, que también sería lo mismo, las mediales son más proximales y las distales son más laterales. Esta es la distribución que tiene. Ahora, en los cordones posteriores es cambia porque ya no hablamos de algo distal, sino hablamos de la distribución vertebral que tiene la médula. Entonces, lo que es este fascículo gracilis y este fascículo cuneatus del cordón posterior, el gracilis va a llevar información de los miembros inferiores, ¿sí? Desde C7 hasta L2, ¿sí? Va a llevar acá, o sea, parte del tórax y miembros inferiores. Y el miembro superior, que va a estar en el cuneatus o el cuneiforme, va desde C1, lleva información de C1 hasta T6, parte del tronco y del miembro superior, ¿sí? Esta es la distribución que tiene, ¿sí? Gracilis y cuneatus. Gracilis sería más o menos el miembro inferior representado acá, y el cuneatus sería el miembro superior. Esta es la distribución que tiene en la parte sensitiva. Estamos hablando de la sensibilidad. En la parte motora, donde están los núcleos de las neuronas motoras inferiores, ¿sí? Y les aclaro que cuando vemos motoneurona, la vía motoneurona, vamos a entender aún más. Está distribuido de esta manera como lo ven acá, ¿no? Ahí están las dos grandes vías sensitivas y motoras en la médula espinal: la vía autonómica, simpática y parasimpática, y la topografía interna de la médula espinal. Si hablamos, como la vez pasada que les hablé del síndrome medular completo, donde hay una sección, un daño completo de la médula, donde había paraplegia o tetraplegia, acompañado de un nivel sensitivo de parte de los dermatomas y un compromiso de esfínteres. También existe este otro gran síndrome, que es el síndrome de Brown-Séquard, que es cuando hay una hemisección de la médula. Si hay una disección, hay un daño de un segmento nomás derecho o izquierdo, si digamos que es este izquierdo, por ejemplo, viéndolo anatómicamente, vamos a encontrar que el paciente si es por ejemplo por encima de C7, el paciente va a tener una hemiparesia del lado izquierdo de la lesión, que es el lado mismo de la lesión ipsilateral. Va a perder la sensibilidad profunda, o sea, esa sensibilidad propioceptiva de ese lado izquierdo, ¿sí? Y también va a tener una pérdida de la termoalgesia, el dolor de temperatura, pero contralateral. Es el síndrome de Brown-Séquard. ¿Y por qué? Este haz espinotalámico se va a decusar, a diferencia del espinocerebeloso y la sensibilidad profunda no se decusan, siguen poniendo la cama del espinotalámico. Se va a decusar, va a utilizar el de Lissauer, el fascículo de Lissauer, se va a ayudar para pasar hacia la otra línea y se va decusando y va subiendo, ¿sí? Por ejemplo, si entran líneas sensitivas radiales, que son C5, C6 aproximadamente, pasa por todo, entra al cuello, entra a la médula y termina ese espinotalámico más o menos a nivel de C3 o C4 del lado contralateral, ¿sí? O sea que si el paciente tiene una lesión C3, C4 del lado izquierdo, va a tener lo que les dije, hemiparesia del mismo lado, pérdida de sensibilidad profunda del mismo lado y pérdida termoalgésica contralateral. Es el síndrome Brown-Séquard, muy típico, que se encuentra por todas partes. Y así a su vez también yo puedo encontrar diferentes síndromes medulares. Puedo encontrar síndromes medulares anteriores o anterolaterales, donde sus manifestaciones van a ser motoras. Si tiene compromiso, por ejemplo, a nivel torácico y lumbar, pues va a tener síntomas autonómicos también, y así sucesivamente, dependiendo cómo va a ser la lesión. Si yo conozco bien esta anatomía, voy a entender qué es lo que tiene el paciente. Si tiene hiperreflexia, si tiene reflexia. Por ejemplo, si la lesión es puramente lateral
y afecta lo que es el tracto córtico espinal nomás, pues el paciente va a tener hiperreflexia porque es una lesión de motoneurona superior. Pero si es, por ejemplo, una lesión anterior donde compromete solamente el asta anterior, pues el paciente va a tener signos de motoneurona inferior, porque aquí nacen esas neuronas, ¿no?, de motoneurona inferior. Entonces va a tener hiporreflexia, no reflexia. Esa es la importancia de entender, no aprenderse de pronto el detalle, pero sino de entender la ubicación de esos núcleos, dónde están y si se lesionan, qué es lo que está sucediendo. Existe una enfermedad que tiene tanto síntomas de motoneurona superior como inferior, ¿sí? Es la esclerosis lateral amiotrófica, donde hay una muerte celular de esas motoneuronas acelerada, tanto del asta anterior como como el tracto córtico espinal. Se van muriendo esas motoneuronas al mismo tiempo y yo puedo encontrar en el paciente tantos signos de lesión de motoneurona superior e inferior. También está la atrofia espinal, ¿sí? Atrofia espinal donde se produce una muerte acelerada de estas neuronas del asta anterior. Hay de varios tipos, de la tipo 1, tipo 4, que es la peor, y donde yo voy a encontrar signos de motoneurona inferior, no más. Entonces, fíjense lo bonito, lo importante de entender la ubicación, la distribución, cómo está la topografía del cuerpo dentro de la médula, para poder saber los síntomas de la enfermedad. Este es un tema bastante largo, se resumí lo más posible, lo que tiene importancia clínica. Espero les haya gustado y pendientes para la próxima clase. Muchas gracias por su atención.